This meeting is being Buenas tardes, ¿me logran ver? Buenas tardes, sí, doctor. Buenas Buenas tardes. tardes, Vemos. señor. Yo con ustedes ya he tenido sesiones, ¿sí? ¿Es cierto? ¿O no? No, Señores, es la No, primera, primera vez. es la primera charla. El doctor Diego Fernando me dijo, Diego Felipe me dijo que por favor te presentara para iniciar la charla. Mi nombre es Marta Ruiz, soy la monitora de penal y es la primera charla que tenemos contigo. Ah, bueno. Sí, porque el año pasado, no, el semestre pasado, yo le colaboré con unas charlas, pero pensé que era el mismo curso. No, es otro curso. No, señores, esta es la primera vez, Ustedes estamos son- en segundo semestre. ha pasado, no están en existíamos. segundo. Bueno, bien. Bueno, entonces... Qué pena, profe, es que se le Marta, escucha muy bajito.
¿Sí? Se escucha muy bajito. Bueno, voy a poner entonces el... No se escucha. ¿Y ahora? No. Ahí se escucha bien, Ahí doctor. lo estamos escuchando bien. Bueno, voy a ponerme entonces unos audífonos. Pero ahí se le oye bien. Bien bajito. Sí, se escucha bien bajito. Ah, bueno, entonces Igual si el profe se ha vamos a colocado poner audífonos, unos- pues aprovechemos mejor. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. No sé, los ¿Me escuchan compañeros. o no me Sí, escuchan? Sí, mejor. señor, ahora sí, sí. se Se escucha escucha bien. mejor. Mejoró. Ahora sí me escuchan. ¿Mejoró? ¿Y ahí? Sí, doctor, se escucha. Sí, se escucha mejor. Doctor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, bueno, Marta, no sé cómo será para que des inicio. Listo, profe, ya se encuentra grabándose la clase. Entonces, muchachos, les presento al doctor Luis, que nos va a dictar la clase el día de hoy sobre concurso de delitos, Luis Felipe Enríquez. Entonces, doctor, mucho gusto y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Bueno, gracias, Marta. Bueno, yo quisiera, antes de empezar, saber, algunos de ustedes que me diga qué temas han desarrollado para saber en qué nivel están ustedes del curso. Por favor, alguien de ustedes que tome la vocería y me indique qué han visto hasta ahora. Pues, doctor, hemos visto el tema del dolo eventual, dolo por representación, es lo último que hemos visto. Hemos revisado sentencias de la Corte y pues hemos visto varios videos también sobre el doctor argentino. Me pasó el nombre. Zaffaroni. Zafarotti. Zaffaroni. Eso hemos visto hasta el momento, pero pues no sé los compañeros qué otras cosas tengan presentes. El iter criminis también lo hemos visto. Poder punitivo. Bueno, entonces yo creo que vamos a hacer como una breve introducción, cosa de hacer un recorderis para ustedes y ponerme a tono con la charla que se va a ver en la tarde-noche de hoy. Porque aquí en Barranquilla todavía hay sol afuera. No sé en Bogotá. Ya en Bogotá el sol debe estar oculto, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ya no Sí, hay señor, Y ya no, está haciendo frío. no, aquí todavía está el sol afuera. Aquí el sol se oculta como a las 7 más o menos. En esta época del año, que es donde el sol pega directamente en esta zona del trópico, zona ecuatorial esta. Bueno, entonces, vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen frente a lo que estudia el derecho penal sustancial. O sea, esta parte del derecho interesan son las acciones que realizan un tipo penal, o sea, las acciones de los seres humanos. No interesa aquí el autor. El derecho penal no es un derecho penal de autor, sino un derecho penal de acto. Eso significa que las particularidades de cada persona
ellas no interesan, ni la forma de vestir, ni la forma de expresarse, no. Interesa es cuando la persona realiza una acción determinada y que esa acción determinada esté tipificada en un tipo penal. Entonces, cuando la persona realiza eso, ahí sí le interesa el derecho penal, porque el derecho penal, dentro de las acciones que se dan en la vida, el legislador escoge algunas que considera que son dañosas para la buena estabilidad y la relación social. Entonces, el legislador dice, bueno, estas conductas tienen un contenido dañoso, las voy a elevar a un tipo penal y las voy a sancionar a todas aquellas personas que acomoden su comportamiento a esa determinada norma penal. Entonces, ¿cuál es el núcleo central del derecho penal? El comportamiento humano, la acción humana. Esa acción, pero que esa acción de una persona determinada produzca unas consecuencias jurídico-penales que estén desaprobadas. Por eso es que a las personas que realizan un delito se les hace un reproche. Es un reproche lo que se hace por no haber acomodado su comportamiento al desarrollo normal y socialmente adecuado. Entonces, como ya sabemos que son las acciones, entonces esa acción se encuadra en una conducta típica. Entonces, para que una conducta sea delito, ¿qué se requiere? A ver, que esa conducta sea sea Voluntaria. típica, Posible. antijurídica Que y, sea típica, antijurídica y no recuerdo más. y culpable. Que sea típica, antijurídica y culpable. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, señor. doctor. Bueno, entonces, la conducta sería típica cuando esa conducta se acomoda, o sea, se subsume en una norma penal, en un tipo penal. Por ejemplo, el que mate a otro. Así describe el homicidio, el que mate a otro. Entonces, si una persona realiza una acción, dispara contra otra y la mata, realiza el tipo. Entonces se dice que su conducta, su acción, se acomoda a un tipo penal, es decir, se produce la tipicidad de esa acción. La conducta es típica porque se acomoda a un tipo penal. Posteriormente se pasa a un nivel más avanzado y se dice, bueno, esta conducta típica contrarió o no contrarió el derecho, o sea, es antijurídica, es decir, es contraria a derecho. Entonces, hay que ver si esa conducta típica la persona la realizó porque estaba amparada por unas causales de justificación del hecho. Legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de una orden de autoridad competente, en estricto cumplimiento de un deber legal, etc. Entonces, si la persona se establece que actuó dentro de estas causales, se dice que son denominadas causales de, como las denomina el artículo 32, ausencia de responsabilidad. Entonces, esta persona su conducta no es antijurídica. Es decir, es típica porque se produjo, en este caso, la muerte de alguien, por decirlo así. O en el de hurto se apropió de una cosa mueble ajena, pero se apropió de ella. En el homicidio la persona se defendió, legítima defensa. Entonces sí, su conducta es típica, pero no es antijurídica porque actuó con fundamento en una causal que justificó ese hecho. Entonces, hasta allí llega el análisis y la persona hay que absolverla porque la persona no actuó de manera antijurídica. Lo mismo que ocurre en el hurto, por
por poner el ejemplo, la persona sí llegó a un restaurante y se hurtó el pollo que estaba dando vueltas en el asador. Pero si se demuestra que esta persona la hizo porque tenía hambre, es decir, estaba justificada su hurto, porque tenía hambre, entonces había un derecho fundamental de mucho mayor valía que el derecho fundamental a la propiedad del dueño del restaurante. Entonces, hasta allí también llega que esta persona sí adecuó su comportamiento al delito de hurto, pero no es antijurídico. O sea, la conducta es típica, pero no es antijurídica. Ahora, si la persona, su conducta no está encuadrada en ninguna de estas causales de ausencia de responsabilidad frente a la justificación del hecho, ya decimos que su conducta es típica y además de típica es antijurídica, es decir, es contraria al ordenamiento jurídico. Entonces, se pasa a un nuevo estadio. Hay que ver si esta persona, para poderle establecer que es culpable, toca hacer ya esa culpabilidad es ya el famoso juicio de reproche que yo les decía anteriormente. Se le reprocha el no haber actuado conforme a derecho, pudiendo y debiendo hacerlo en unas condiciones que para esta persona en particular, en primera medida se le pide que sea imputable. Imputable es decir que la persona no tenga ningún problema. ¿Cómo? Los micrófonos, por favor, muchachos. Bueno, imputable es que esta persona tenga esa capacidad de culpabilidad, es decir, la capacidad para comprender su conducta. Porque si la persona no tiene la capacidad de comprender su conducta, esa persona no puede ser culpable, porque no se le puede hacer ningún juicio de reproche de decirle, ¿usted por qué realizó ese acto? Si usted sabía que ese acto era castigado por el derecho penal y porque pudiendo realizar otro comportamiento diverso al que realizó, usted lo realizó. O sea, esa persona que no tiene esa capacidad es lo que se llaman los inimputables. Entonces esa persona inimputable no puede ser objeto de juicio de reproche, ni se le puede en un momento aplicar una pena, sino unas medidas de seguridad, porque en ella no se puede hacer todo el proceso de que esta persona pague a la sociedad, sino hay que hacerle un tratamiento de curación, porque esta persona psicológicamente tiene un problema psicológico en que no puede comprender. Entonces son los que están en el estadio de los inimputables. Entonces los inimputables son aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender la antijuridicidad de su comportamiento, o sea, que ese comportamiento que están desarrollado es contrario al derecho, sino que actúan sin saber que lo que están realizando, el derecho penal lo eleva a un tipo y lo castiga. Ahora, si esta persona tiene toda la capacidad de comprender la ilicitud de su acto, a esa persona sí se le puede hacer el juicio de reproche, entonces se le va a decir, su comportamiento es típico, antijurídico y culpable, es decir, cometió un delito y por lo tanto a esta persona hay que aplicarle una determinada cantidad de pena de acuerdo al delito que haya cometido. Entonces, teniendo a grosso modo, así de manera resumida, de manera casi que sintética, esto es lo que el derecho penal hace. O sea, esto es mucho más extenso, pero como para tener una primera mirada de una manera abuelo de pájaro de lo que el derecho penal estudia. Entonces, ya sabiendo que el núcleo central del derecho penal son las acciones o comportamientos de las personas, para que lo que se pide es que no
lo que se pide es que no realice el tipo penal. Miguel. Algo hacemos, porfa. Ay, Miguel. Tengo que ir a regalar la Tenemos un micrófono abierto. Tenemos un micrófono, ya lo cerraron. Bueno. Entonces, Profesor, qué pena una interrupción. supone- Si hay alguna pregunta, podemos darle la mano Sí, por orden a las claro que personas sí. que quieren intervenir. Ok, Erika Peña tiene la mano levantada. Bueno, Erika. Buenas noches para todos. Cuéntame. Buenas noches, doctor. Bueno, Me genera una duda de Buenas noches. imputable. Quiere decir cuando las personas no tienen noción de lo que hacen. Un ejemplo, hace 2 años yo estaba en el Éxito mercando, mi mamá sufría de Alzheimer y cuando yo llegué a la caja a cancelar y pagué, afuera estaba el vigilante, los policías y me dijeron que tenían que esculcarla. Obviamente, como ella sufría de Alzheimer, yo no permití que me la fueran a tocar. Entonces, cuando empiezo yo pues a tocarla, efectivamente en su ropa interior llevaba un plato, en el sostén llevaba como unas galletas y llevaba como 4 artículos, los cuales yo no me había dado cuenta. Como yo sabía que ella tenía esa enfermedad y me tenían la policía, me tenían eso, pues yo pegué el grito porque yo dije, no, yo pago lo que ella se va a llevar, o sea, lo que ella tenía dentro de su cuerpito y adicional a eso, pues dejo los artículos, pero pues no me van a generar ahorita un proceso porque ella, como estaba yo en el Éxito, yo no tenía las formas de poder demostrarle a la policía de que efectivamente ella me sufría de Alzheimer. Entonces mi duda es de que si en ese momento, bueno, eso hubo, pues yo me enfurecí bastante, hubo un escándalo, porque pues yo no dejé que la policía me le hiciera como ese proceso, ¿no? Ya lo último yo me puse a llorar por todo el tema y en ese momento donde la policía ella me le hubiera generado como un proceso o una investigación porque ella llevaba un plato grande, eso de seco, uno pequeño, pues 4 artículos llevaba en su cuerpo. Ahí la policía yo podía apelar de pronto en que ya, pues obviamente yo les expliqué, pero me decían, demuéstremelo. Yo no tenía en ese momento ni el carnet médico ni la historia clínica. Yo le decía, pues camine hasta mi casa, yo les demuestro de que efectivamente pues ella tiene Alzheimer y que ella hace las cosas inconscientemente. Ahí en ese caso recae sobre la conducta imputable, que es lo que le estoy entendiendo, si es así. A ver, como en toda realidad que se presenta en cualquier situación, en todo hay una polaridad, en toda. Norte, sur, blanco, negro, arriba, abajo, así sucede en el derecho. En el derecho hay unas figuras, por ejemplo, está la tipicidad, que es la parte positiva, es decir, cuando la persona adecua su comportamiento a un tipo penal. Lo contrario es la atipicidad del comportamiento. Si el comportamiento no se acomoda. ¿Por qué no se acomoda? Por diferentes situaciones, es decir, como la norma trae un supuesto de hecho y tiene unos elementos, si esos elementos no se dan, ese comportamiento no se acomoda perfectamente en el tipo y entonces se da la vertiente negativa, que es la atipicidad. Con la antijuridicidad ocurre también lo mismo. Está la vertiente positiva, que es la antijuridicidad, es decir, la contraria, es la contrariedad de la conducta frente a la norma, pero si no la ha contrariado, la conducta es jurídica, que sería la vertiente negativa, es jurídica, no es antijurídica. Ahora, frente al culpable, si la persona está en una de esas causales de ausencia de culpabilidad que están en el mismo artículo 32, es decir, cuando entonces esta persona no será culpable. Lo mismo pasa con la imputabilidad. Ojo, la imputabilidad es la parte positiva. Si una persona está plenamente consciente en su esfera intelectiva, es decir, no tiene ningún trastorno,
ya sea por demencia senil, que es lo que se llama el Alzheimer, o que sea esquizofrénico, no tiene ninguna alteración psicológica, esta persona es imputable. ¿Cuándo se es inimputable? Lo contrario, cuando la persona sufre de una enfermedad mental. Tiene Alzheimer, tiene esquizofrenia, tiene una psicopatía, tiene lo aqueja algún problema de índole psicológico o psíquico que le altera el plano de la realidad, no lo ve, no es capaz de entender la realidad, son las personas que no comprenden porque tienen alguna enfermedad mental. Esos son inimputables, es decir, la negación de la imputabilidad. ¿Quién es imputable? El que tiene la capacidad de comprender su acto. El que no tiene la capacidad de comprender el acto, que ese acto es delictuoso, esa persona será inimputable. O sea, como inimputable, en el evento en que le hagan un proceso, va a requerir de un tratamiento médico, va a ser recluido en un centro de rehabilitación mental, si lo necesita, o le van a hacer un tratamiento desde su casa. Entonces ya eso escapa a la aplicación de la pena. No se le puede aplicar una pena porque esta persona no comprende su comportamiento. En el caso de su mamá, ella no comprendía por razones de la edad, por razones del Alzheimer. Entonces, a ella, ¿qué juicio de reproche se le va a hacer? Ninguno, porque ella no comprende que lo que está haciendo es un delito. No lo comprende. O sea, a estas personas la norma no los motiva. Es decir, ella no entiende de que hay una norma que dice que uno no se puede apropiar de una cosa que es ajena. No lo entiende. Lo vio y lo cogió como a los niños. Un niño de 2 años, 3 años, no entiende todavía el concepto de propiedad y de ajenidad. No lo va a entender. Ya lo va entendiendo con el paso de los años, cuando va madurando su cerebro y va comprendiendo ciertas situaciones que se dan en la convivencia. Entonces, otra de las situaciones que se presentan de inimputabilidad es la inmadurez psicológica. Esa inmadurez psicológica es la que tienen los menores de edad, porque aún no comprenden, no entienden del contenido de las normas, no lo entienden todavía. Entonces ellos, por esa inmadurez psicológica, ellos no están motivados por la norma, porque aquí el aspecto del derecho es normativo. Acuérdense, cuando le daban sus clases, que hay unos reproches de índole moral, que esa es la gran diferencia entre el derecho y la moral. Mientras que la moral tiene un reproche social, porque se hacen actos malos y no se realizan actos buenos, que es lo que se espera dentro de la moral. En el derecho penal, esos actos malos son delitos y los actos buenos son los que no son delitos. Y esos actos delictuosos tienen una sanción penal. Mientras que los actos inmorales tendrán una sanción del reproche de los vecinos, el reproche de la empresa, que lo echan de la empresa. ¿Sí ves? O sea, es otro tipo de reproche, pero la moral y el derecho guardan una cierta similitud en cuanto a la realización de unos actos, que mientras en el derecho esos actos sí producen una consecuencia. Si usted, por ejemplo, llevado al plano civil, no paga
el canon de arriendo, pues tiene una consecuencia que le van a pedir el inmueble, o en el caso de que se opongan, le van a pedir la restitución del inmueble por el no pago de esos cánones. Entonces, el derecho, todo el derecho es sancionatorio. Lo que pasa es que el derecho penal es más drástico, porque el derecho penal, la sanción es intramural, es privación de la libertad. Entonces, el derecho penal, por eso se dice que el derecho penal es última razón, última ratio, porque todas las situaciones que se presenten de conflicto en la sociedad, que afectan las relaciones sociales, se resuelven primero, ya sea si el problema es entre el empleador y el trabajador, se resuelve ante los jueces laborales. Si el problema es un problema entre las personas y el Estado, se resuelve ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Si el problema es civil, se resuelve ante los jueces civiles. Ahora, cuando ya las demás áreas del derecho no pueden resolver ese problema, entonces queda el derecho penal como última razón para resolver esa situación de conflicto. Por eso es que los delitos se elevan a delitos aquellos comportamientos que no se pueden resolver por las otras áreas del derecho. Entonces se eleva este comportamiento a delito. Y el delito es la última a que apela el legislador para poder resolver las situaciones conflictivas. Entonces, volviendo a la inimputabilidad, ya sabemos que así como en la vida hay polaridad en todo, porque donde hay vida, lo negativo es la muerte. Donde hay Profe, qué salud, pena lo negativo es la interrumpirte. Es que enfermedad. Miguel Castañeda tiene una preguntita antes de que pases al siguiente tema para ver si la puede hacer. Sí. Entonces, a ver, Erika, quedó resuelta así lo de la inimputabilidad. O sea, no lo de la imputabilidad, sino inimputabilidad. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. Miguel Castañeda, ¿tienes una pregunta? Tenía la mano levantada. Pues era referente al mismo tema que había preguntado Erika, que nosotros en derecho de personas, pues ahí nos decían que para que una persona tuviera capacidad jurídica, por un lado, no podía tener ningún tipo de problema mental. Entonces, asimismo, pues se asume, va hacia el nacimiento, o sea, entre menos edad tiene la persona de los 18 años para abajo, la pena o el análisis de que la persona tenga conciencia va bajando. Entonces, por eso se dice que, por ejemplo, que una menor de 14 años no tiene conciencia de lo que es la sexualidad y cosas así. Y por eso es que, pues, malo o bueno, pues a veces las personas se aprovechan de este tipo de juicios para que los adolescentes cometan muchos delitos, porque saben que no los van a culpar muy duro, porque se supone que no tienen como ese criterio o juicio para valorar lo que están haciendo. Así es. Bueno, sí tiene razón. Y esto confirma lo que yo les decía. O sea, el derecho penal es la última razón. Mientras que en las relaciones, un menor de edad, por ejemplo, en este caso, que para el derecho penal sería inimputable, para el derecho civil adquiere el nombre es de que no tiene capacidad de decisión. Esa capacidad de decisión hace que por ellos tomen decisiones sus padres, que son sus representantes legales. Ahora, cuando a un menor de edad no tiene padres, entonces hay que nombrarle un tutor. Ahora, cuando las personas son adultas y tienen alguna discapacidad mental, es decir,
son o esquizofrénicos o tienen Alzheimer. A estas personas se les nombra eso un curador. Ya cambia el término. En los menores son tutores, en los adultos que tienen una discapacidad mental son curadores. Entonces, fíjense que mientras allá no pueden realizar ningún tipo de acción de adquirir compromisos, firmar contratos, adquirir obligaciones. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de disposición. Lo mismo pasa en el penal. Cuando una persona que no tiene esa capacidad de disposición porque no comprende y realiza un acto delictuoso, no se le puede castigar porque precisamente esa persona no es capaz de comprender que lo que está haciendo el derecho penal lo tiene como delito. Entonces a esa persona no se le puede imponer una pena, sino hay que imponerles una medida de seguridad que tiene como fundamento una curación, va a curar a esa persona, si en la posibilidad de que se pueda curar, pues, porque hay esquizofrenia, por ejemplo, la esquizofrenia, algunas son incurables, pero pongamos que se pueda curar, que esté dentro de lo, y a eso apunta la medida de seguridad. Entonces, Miguel, ¿quedó resuelta tu duda, tu pregunta? Bueno, entonces, ya sabiendo, o sea, lo primero que hay que tener es, el eje central es el comportamiento humano. Es el comportamiento humano el que interesa al derecho penal. Es ese comportamiento que no se acomoda a lo que espera la sociedad, que todos hagamos y actuemos respetando las reglas sociales. Y esas reglas sociales, cuando son elevadas a una norma penal, esas reglas sociales interesan al derecho penal. ¿Por qué? Porque escapan de las reglas sociales que interesan al civil, al laboral, al administrativo o al disciplinario. No, aquí interesa al derecho penal, que va a castigar con mayor sanción esos comportamientos. Entonces, ya teniendo ese conocimiento, que es el comportamiento, que es la conducta humana lo que interesa, entonces vamos a ver cómo se realiza esa conducta. Por lo general, una persona cuando realiza un delito produce una sola conducta, ¿cierto? El que se hurta produce una sola conducta. El que mata a otro produce una sola conducta. El que lesiona a otra persona produce una sola conducta. El que el que viola a una mujer produce una sola conducta, pero en algunas ocasiones una persona puede realizar varios delitos, que los puede cometer con una sola conducta o lo puede cometer con varias conductas, esa misma persona. Entonces, allí estamos ante un fenómeno que se conoce como concurso de conductas punibles, que está señalado o registrado en el artículo 31 del Código Penal. Allí ustedes lo pueden ver. Si tienen el código a la mano, pueden dar una lectura. Allí se dice, vamos a dar la lectura del concurso de conductas punibles, dice, el que con una sola acción, o sea, acción, conducta, comportamiento, el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto. Esa parte no nos interesa tanto ahora. Nos interesa es el comportamiento, cómo se acomoda o infringe varias veces tipos penales. Entonces vamos a ver cómo se presenta esa situación. O sea, ¿cuándo estamos frente a ese denominado concurso de conductas punibles? O sea, ahí vimos que la acción
como tal, la conducta punible se desarrolla ya sea con una acción o una omisión. ¿Estamos? Una acción cuando la persona realiza un comportamiento y una omisión cuando deja de realizar un comportamiento y ese no realizar un comportamiento produce unas consecuencias jurídico-penales. Por ejemplo, la madre que deja de amamantar a su hijo, el niño se muere. Ella no está realizando una conducta activa, no está matando al niño directamente, no lo está asfixiando, sino no lo está alimentando. Entonces, esa omisión produce una consecuencia jurídica. O sea, ahí vemos cómo las conductas pueden ser o activas o pasivas, es decir, hay o acciones u omisiones. Entonces, aquí lo que tenemos que centrarnos es cómo esa sola persona con una acción o con varias acciones puede infringir varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo una persona con varias acciones infringe la misma disposición? O sea, cuando hablo de disposición, estamos hablando de tipos penales. Entiéndase, cuando se dice la misma disposición es varias veces el mismo tipo penal. ¿Cuándo creen ustedes que una persona con varias acciones o con una sola acción infrinja varias veces la misma disposición o el mismo tipo penal? A ver. Silvia del Castillo, profe, ¿quién tiene la me mano podría decir? levantada. Miguel. Silvia del Castillo tenía Profe, la mano ¿quién? levantada. Un ejemplo Silvia, sí. podría Dime, ser, Silvia. profe, Sí, dime. un Sí, ejemplo podría cuéntame. ser la persona que tiene que pagarle que lo tengan, por ejemplo, demandado por alimentos. Entonces, no solamente dejó de pagarle un mes, sino varios meses. Entonces, ahí estaría violando varias veces la misma disposición legal. Exactamente, perfecto. Otro ejemplo, a ver. Me dijeron que Silvia, ¿dónde está Silvia? Silvia. Bueno, otro alumno que me dé otro ejemplo. A ver. Profe, es que está un poquito molestando la señal. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? A ver, la pregunta es, como dijimos que el concurso de conductas punibles es el que cuando una persona con una sola acción, con una sola conducta o con una omisión o con varias acciones u omisiones, infrinja varios tipos penales. Perfecto, O Germán varias levantó veces. la mano. Perdón. A ver, Germán. Doctor, podría ser, por ejemplo, en el hecho de un hurto, que llegue, por ejemplo, a un Como las manos establecimiento levantadas acá. un delincuente y cometa hurto no solamente a una persona, sino a varias personas de las que están en el establecimiento, ¿no? Es un solo Claro. delito, pero se le hace a varias personas, ¿no? No, a ver. Sí. Silvia levanta la mano. No es un solo delito. No es un solo delito. Por el número de personas hay esa cantidad de delitos. Es decir, varias veces la misma disposición. Pero eso no quiere decir que sea un solo delito, no. Si son 10 personas que están, por ejemplo, están en una cafetería y llegan 2 personas en moto y se baja uno armado y despoja de sus celulares a los 10 que están en la cafetería, realiza 10 actos, porque cada vez que le quita un celular a una persona está realizando un comportamiento y está realizando tantos delitos de hurto como cuantas personas le quitó los celulares. Es decir, cometió 10 delitos de hurto. Eso se llama concurso. Y como es frente a un mismo delito, o sea, frente a un mismo nombre de delito, por decirlo así, a un hurto, es decir, contra el patrimonio económico, hurto, entonces se va a decir
de que ese concurso de delitos es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque es el mismo delito, sino que se realiza varias veces. Como se realiza varias veces, se denomina sucesivo. Entonces, el concurso de conductas punibles será homogéneo y sucesivo. Sucesivo fue varias veces. Homogéneo porque corresponde a un mismo delito, es decir, a una misma denominación de delito, que en este caso sería hurto. Perfecto, profe. Entonces, Sigue. Ahora sí, Silvia del un Castillo. concurso homogéneo y sucesivo. A ver, Silvia. Qué pena. Buenas noches, qué pena. Es que, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perdón, buenas noches. Es que no sé qué le pasaba a mi micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bueno, es que ya pasó un poquito el tema, pero al principio, bueno, casi al principio, el profe dijo que cuando, digamos, uno cometía una acción como, por ejemplo, robar el pollo, y que si era por hambre, pues era por un derecho fundamental, ¿sí? Entonces yo me acordé del caso de la persona que robó un Maggi y o sea, le metieron 4 años, fue condenada a 4 años, fue condenada a la cárcel por robarse un Maggi. Obviamente es un caso que, ¿sabes? Una noticia muy vieja, pero entonces me quedé pensando cómo se mide. Y lo segundo es que si una persona tiene algún trastorno mental o alguna invalidez, pero bueno, que no está como en las mismas condiciones que otros, también se mide como el grado del trastorno. Por ejemplo, la esquizofrenia, hasta donde tengo entendido, tiene como ciertos trastornos a niveles. La demencia senil también, ¿sí? Entonces, como fases. No es lo mismo una persona que apenas está empezando el Alzheimer a la persona que ya está como en una fase muy avanzada. Y si comete como el delito, ¿cómo se mide eso? O sea, ¿cómo se juzga o se reprocha o se... Esas son mis dos preguntas. Bueno. Entonces vamos primero con el pollo, el Maggi. Bueno, mira, a ver, todo depende de qué fue lo que ocurrió. Porque si lo miramos desprevenidamente, no, que se hurtó un Maggi y la condenaron a 4 años por hurtarse un Maggi. Así, la noticia así es una noticia alarmante. ¿Cómo así? Por un Maggi. ¿Cierto? Lo que sucede es que hay una cosa es que se realice el comportamiento porque en realidad yo voy a satisfacer un estado de necesidad que tengo. ¿Sí? Porque una de las causales de justificación es el estado de necesidad. Así como está la legítima defensa para defenderse de una agresión injusta, actual e inminente, existe la defensa de un estado de necesidad. ¿Sí? O sea, cuando se actúa en un estado de necesidad, ya no en estado de legítima defensa, sino en estado de necesidad. ¿Por qué? Porque me veo ante un peligro actual e inminente. Ese estado de necesidad de esa persona que estaba hambrienta, no tiene trabajo, tiene 4 niños, su mujer tampoco tiene trabajo y su familia se está muriendo de hambre. Y esta persona hurta ese pollo para llevarle a su familia y se verifica que en realidad esta persona hurtó ese pollo porque está en un estado de necesidad, en un peligro inminente, que es que las personas cuando no se come, pues se puede llegar hasta la muerte. Entonces, hay que mirar cada cosa en su contexto. Ahora, vayamos al Maggi. Están estas grandes superficies,
estos establecimientos de cadena, donde los supermercados. En los supermercados, cuando una persona, hay personas que se dedican a hurtarse y van con unos faldones o esto y se llenan y van todos los días y ya la tienen la secuencia de que van todos los días a hurtar. Esta persona no lo está haciendo por un estado de necesidad. Está hurtando porque ha escogido eso como su sistema de vida. Y entonces está hurtando y se va a decir, pero es un Maggi. No, de pronto no es un Maggi. De pronto es la caja de Maggi. Y no una, sino 3 o 4 cajas de Maggi. ¿Para qué lo hace? Para, una vez hurtado, venderlas. Entonces no está realizando un delito, porque nadie puede apropiarse de lo que es ajeno. Ahora, usted se apropiaría, como en el caso del pollo, para satisfacer un estado de necesidad. Pero ¿qué estado de necesidad tienen estas personas que se dedican a estos hurtos, que tienen hasta un nombre? Les dicen, creo que les dicen hurtos avispa, algo así, no sé cómo es que le dicen, que las personas van y no va una, van varias personas y cada quien van sacando y esa es una forma de hurtos. Entonces, no hay que mirar que es un Maggi. Hay que ver, porque las noticias muchas veces no coinciden con lo que ocurre en los despachos judiciales. Entonces, estas situaciones sí. Por favor. Aló, no, ahí el compañero que tiene el micrófono. Esta relación, Daniel. Oiga, Filitiva, ¿será que puede cerrar el micrófono? Tan grande. José Manuel Fiquitiva, que si cierras el micrófono, por favor. Ya le estoy marcando algo hasta para que se ya lo silencio. Bueno. Ya, bueno. Y la otra era la de la inimputabilidad, ¿cierto? Sí, señor, la de que cada enfermedad o trastorno mental tiene como unas fases, ¿sí? O sea, como unos niveles, ¿sí? Bueno, o fases, no sé el nombre médico. Pero no es lo mismo, un Alzheimer no comienza, pasa, mejor dicho, al estado de no recordar y perder todo su... sino empieza de a pocos, ¿sí? O bueno, una esquizofrenia. Bueno, no todas las esquizofrenias son iguales. Hay unas que la persona puede desarrollar o vivir en sociedad normalmente. Entonces, si eso se tiene en cuenta para... si eso se tiene en cuenta para pues, para un juicio o para el caso que esté cometiendo algún delito. Sí, es que ya esa es la parte, eso ya es la parte médica, ya esa es la parte de establecer qué tipo de trastorno tiene. Nos interesa es que ese trastorno, esa persona con ese trastorno, haya adecuado su comportamiento a un tipo penal. Entonces, si esta persona que adecuó su comportamiento a un tipo penal y no actuó en ninguna causal de ausencia de responsabilidad, entonces miramos, bueno, pero esta persona es inimputable porque tiene un trastorno que no le permite hacer una lectura de la realidad que le impida que se apropie de las cosas que no son de ella, es decir, las cosas ajenas. Si no tiene esa capacidad, pero la realiza, a esta persona no se le puede continuar con el juicio de culpabilidad y no se le puede decir que esa persona es culpable. Esa persona va a ser, ha realizado una conducta típica antijurídica, pero no culpable. ¿Por qué no culpable? Porque no es imputable, es un inimputable. Al derecho penal lo que le interesa es si la persona tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su acto.
Si no tiene la capacidad de comprender el derecho penal, no puede castigarla. Hasta allí llega y el derecho penal dice, bueno, se lo entrego a las instituciones de salud para que a esta persona la curen. Y cuando ya esté curada o ya esté en ciertos niveles, nos informe y pueda seguir en su casa. Es decir, prestarle la curación, porque las medidas de seguridad apuntan a eso, a la curación. Mientras que las penas apuntan a rehabilitar a la persona, a la sociedad, para que pueda vivir en sociedad y haya aprendido a respetar los roles que tiene que llevar dentro de la sociedad. Es decir, el respeto, porque es que el derecho mío llega hasta donde empieza el derecho de mi vecino o del que está al lado mío. O sea, yo tengo que respetar el derecho de la otra persona, así como la otra persona debe respetar mi derecho. Ahora, cada quien tenemos una serie de derechos. Esos son los derechos que van a ser protegidos. Y nadie puede traspasar esos derechos porque realiza un delito. Entonces, pero si yo no tengo la capacidad de comprender eso, el derecho penal a mí no me puede castigar. Porque el derecho penal castiga es a las personas que tienen la capacidad de comprender que lo que hicieron es un delito. Pero si no tienen esa capacidad, el derecho penal no hace nada allí. ¿Estamos? Sí, señor. La siguiente persona, Volvemos por favor. ¿Quién más está? Profe, hay 4 intervenciones. Pero ¿Quieres buenas que noches. sigan en las intervenciones o al final o pueden seguir interviniendo como tú digas? Qué pena la No, sí, interrupción. sí, no hay problema, no hay problema. Entonces, No hay como problema. quedamos en el grupo, porfa, la persona que sigue. Doctor, buenas noches. Doctor, referente ya, como habíamos adelantado el tema del concurso de delitos, podríamos decir un accidente de tránsito. La persona atropella a la persona, pero huye. Ahí podríamos calificarlo como el concurso de delitos por la omisión de socorro. No escuché bien. Se cortó. Repíteme, por favor. Por decir un accidente de tránsito, la persona atropella a una persona con su vehículo y aparte de esto huye. ¿Se puede decir que hay un concurso de delitos por una omisión de socorro? No. Porque no la socorrió. No. No, porque la persona allí, eso le acarrea una circunstancia de agravación por haber huido y no haberle prestado la ayuda. Es que... Y por decir si esa persona murió. Ya la persona muere en el accidente. Delito. Muere, es comete homicidio culposo agravado por haber huido del sitio. Pero es como una circunstancia de agravación, no de que cometió otro delito. Listo, profe. Gracias. ¿Estamos? Sí, porque es que el delito Sí, es cuando usted, por ejemplo, en el accidente de tránsito, por decir algo, la persona se vuela una escuadra, o sea, comete una infracción de tránsito, se voló el semáforo, no respetó el semáforo en rojo, atropella a un peatón que iba pasando porque en ese momento para el peatón estaba en verde y él podía atravesar en la cebra, se lleva al peatón. Además de eso, colisiona con otro carro que iba en verde porque él está en rojo y colisiona ese carro y lesiona al conductor. Entonces allí sí hay un concurso de conducta. ¿Por qué? Porque lesionó al peatón, produjo daño en bien ajeno en el vehículo y lesionó al conductor. Es decir, comete tres delitos. Frente a las lesiones, se va a decir que hay un concurso homogéneo y sucesivo frente a las lesiones. Y frente al daño en bien ajeno, como es otro delito diferente a las lesiones, se va a decir, frente a eso, frente al daño en bien ajeno, hay un concurso heterogéneo, porque es diferente. ¿Sí ve? Heterogéneo
y sucesivo, porque se produjo después, o sea, sucesivo en el tiempo, pero es heterogéneo. ¿Por qué sucesivo? Porque fue en la misma línea de tiempo, en un mismo espacio temporal. Por eso se habla de sucesivo, temporalmente. Primero se produjo las lesiones al peatón, luego se produjo el daño y consecuencialmente la lesión al conductor. Entonces son sucesivos en el tiempo. Frente a las lesiones es homogéneo y frente al daño al vehículo es heterogéneo. Entonces hay un concurso homogéneo y sucesivo de lesiones personales en concurso heterogéneo y sucesivo de daño en bien ajeno. ¿Vamos entendiendo cómo es este fenómeno? Sí, señor. Entonces, Gracias, profe. ¿quién más Sigue tiene- Julia quién más Estela. tiene? Julia Estela. Julia Estela, dime. Sigo yo, Profe- Martica. profesor, Perdón. no, tranquila, Marta. Aunque ya dio la respuesta, yo quería, mi pregunta era que si una persona cometía el delito por hambre, por necesidad, una vez sería pasable, pero si ya lo coge como costumbre, ya va a ser parte de un delito, ya es una continuidad de la misma acción. Esa era mi pregunta, pero el profe ya la había contestado. Gracias. Sí. Bueno, ¿quién más tiene? Sigue Mari Profe. Giraldo y después Ramírez Camila. O si quieres Camila y luego Mari. Dale. Ok. Profe, en cuanto, Ajá, digamos, Camila, dime. el concurso de delitos, para saber si yo lo estoy entendiendo bien. Digamos, por Sí. ejemplo, yo cometo, asesino a alguien, sí, un asesinato. Y adicional a eso, oculto el cuerpo. O bueno, cometo como otros delitos. Eso es como el concurso de delitos, o sea, como que hago un delito y adicionalmente le voy sumando. O Exactamente. sí, o por ejemplo, yo, un ejemplo, un hombre le pide como imágenes explícitas a una menor de edad, ¿sí? Entonces ya, primer delito. Adicionalmente a eso la empieza a extorsionar con estas imágenes. Y así. Hay otro delito. A esto Eso hace es el referencia, concurso. Exactamente. Eso es el concurso. El concurso son sumatorias de varios delitos. Se realizan varios delitos, se suman varios delitos, se adicionan varios delitos, así como dijiste. Perfecto. Eso es lo que es el concurso. ¿Qué es concurso? Concurrir a algo. Cuando se concurre, es lo que se llama el concurso. O sea, concurren varias personas, hay un concurso de personas, concurren varios delitos, hay un concurso de delitos. ¿Sí ves? Por eso es que los concursos donde las personas se presentan, ahora que hay concursos de canto, concursos porque concurren muchas personas en pos de algo, o sea, en pos de ganarse un premio. Aquí concurren varias situaciones delictuosas en cabeza de una sola persona. ¿Sí ves? Una sola persona realiza varios delitos. Aquí, lo que concurre son los delitos que realiza una sola persona. Una sola persona, en ella concurren varias situaciones delictuosas. Eso es lo que es un concurso por eso se llama concurso de conductas punibles. Perfecto, así es. ¿Quién más tiene inquietudes? Miguel Castañeda. Profe, era el tema sobre el caldo Maggi que se habían robado. Es que lo que uno no ve aquí en Colombia mucho es como la parte de proporcionalidad cuando aplican la parte de las condenas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, o sea, la plata en nuestro país es algo, digamos, que es un país muy pobre, subdesarrollado,
y el gobierno con 100.000 millones de pesos pues puede alimentar muchas familias, darle vivienda, educación, salud, es decir, mucha gente que muere de hambre y un político cualquiera, en cualquier contrato, lo que sea, se roba 100.000 millones y les dan de cárcel 4 o 5 años y una persona que, digamos, está en el nivel más bajo de la pirámide, que es el que, digamos, el que atraca o el que, como dice el profe, que se está robando todos los días el caldo Maggi, por una cosa que de pronto no vale mucho, no valdrá ni 100.000 pesos, y le dan la misma condena de prisión, los 4 o 5 años. Es lo que uno no ve como ese principio de proporcionalidad aquí en Colombia. Sí, 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 esa es una problemática y ya nos estamos metiendo en Honduras. ¿Por qué? Porque es que en este país no se puede pensar mucho, ¿sabe cómo es esta cosa? Y las desigualdades, sí, son desigualdades pero como estamos en un estado social de derecho, ¿qué significa eso? Que nosotros, o sea, estado de derecho, quitemos el social porque el social es otro concepto. El social tiene que ver con precisamente el respeto de los derechos fundamentales y en eso está la acción de tutela, las acciones de cumplimiento. Pero vayamos al estado de derecho. ¿Qué significa eso? Ese estado de derecho significa que nosotros estamos regidos por unas normas, por el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad es que debe haber una ley previa para que a una persona la puedan juzgar. Si no hay una ley previa, ese comportamiento que no está elevado a un delito, el comportamiento resulta ser atípico, es decir, no se acomoda en la norma. O sea, cuando hay unas normas que dicen que el que se apropie de cosa mueble ajena incurrirá en prisión, desgraciadamente, bajo ese principio de legalidad, tenemos que aplicar la norma. Eso no significa que la norma deba ser aplicada de una manera ciega, no. Para eso están las causales de justificación. Si esa persona demuestra, ya ahí sí juega es su abogado defensor. Si el abogado defensor es un abogado acucioso y demuestra probatoriamente, lleva las pruebas de que esa persona, eso que usted dijo, es pobre, no tiene, y esas situaciones de pobreza extrema inciden en el hecho que él realizó, pues el juez tiene que valorar eso y si es el caso absolverlo, porque aquella persona lo realizó en unas situaciones de extrema pobreza. Es más, el artículo, hay unas situaciones en que si no lo absuelven, sí le rebajan ostensiblemente la pena, como hay unas, cuando la persona está en el artículo 56. Si usted tienen a la mano el código, háganle el seguimiento. Allí se dice, el que realice la punible bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición. Lo que yo le decía, si esa marginalidad, si esa extrema pobreza, si esa ignorancia supina sirve para absolverlo, hay que absolverlo. Ahora, si no alcanza, porque no se da para absolver, si disminuye la pena en manera notoria. Ahora, esto le corresponde, porque es que quien tiene la vocería del procesado es el defensor. O sea, ya aquí tenemos que ver si el defensor cumplió o no cumplió
si hizo las cosas bien, si demostró todo esto, porque esto hay que demostrarlo probatoriamente, llevar las pruebas, no solamente decir que la persona vive en marginalidad, no, llevar, mire, vea, él vive en tal parte, llevar videos, llevar fotografías, vea en las condiciones en que vive. Y él eso lo hizo por esto, vea, tiene un hijo enfermo, un hijo que está en unas condiciones de discapacidad, está y no tiene, entonces él cometió el hurto para medicina y el boticario le dijo, sí señor, él vino aquí con eso y que comprar esto. Ah, entonces sí guarda una relación, pero ya allí es la labor del abogado. No, ustedes que van a ser abogados tienen que, cuando se presenten los procesos, asumirlos y defender como se debe hacer con todas las herramientas que nos da, porque esta es una herramienta grande. Lo que pasa es que si los abogados no ponen en uso esas herramientas que tenemos, tampoco podemos decir que es de justicia la que falló. No, para eso está el abogado defensor, para que realice labor defensiva de altura, defendiendo a las personas como deben hacerlo. Entonces, sí vemos de que sí, hay unas ciertas situaciones de, claro, aquí hay unas desigualdades sociales grandísimas, pero el derecho penal no resuelve eso. El derecho penal no, el derecho penal es un derecho penal sancionatorio. Va a sancionar aquellos comportamientos que son delictuosos y que las personas incurren en ellos. Ya estas desigualdades le corresponden a otras áreas del derecho. Les corresponde. ¿Y a quién le corresponde hacerlo? Pues a la clase política. Ahora, que los políticos, eso sí ya es un problema de ellos frente a quienes los eligieron, porque los llevaron allí no para que cumplieran con los fines del Estado, sino que terminaron hurtándose y no cumpliendo con los fines para los cuales fueron llevados allá. Pero es que nosotros elegimos a nuestros representantes para vivir dignamente. Ahora, que eso no se cumple, eso sí, es otra situación. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Aquí estamos en derecho penal. Entonces tenemos que estarnos a lo que dice el derecho penal. Vuelvo y repito, hay unas herramientas, todas las herramientas estas las conocen los abogados. Que no las utilicen, pues ya eso es problema de cada abogado en particular. Entonces, por eso es que hay abogados buenos, hay abogados malos, hay abogados exitosos y hay abogados mediocres. Entonces, ustedes tienen que estar en los abogados exitosos, porque el profesor de la materia, el doctor Diego, así como es exitoso, él tiene que transmitirles ese éxito a ustedes. Y yo creo que lo está haciendo. Bueno, entonces, ¿quién más tiene preguntas? Profe, estamos hablando en el grupo internamente que no vamos a hacer más preguntas para que podamos avanzar porque está muy interesante la clase y pues te hemos interrumpido mucho, entonces ya paramos las preguntas. No, porque Muchas a ver, gracias. hay una cosa que no se puede dejar pasar, es que estos temas son temas novedosos para ustedes y esto del no es fácil. Entonces es mejor que quede entendido bien y que bien lo que es el concurso para que ustedes, yo les dé una serie de informaciones y ustedes digan, bueno, sí, nos dijo una serie de cosas, pero no le entendimos nada. Es mejor que ustedes lo que yo no haya sido capaz de explicarlo bien, ustedes me digan, vean, no hemos entendido esta parte. Y es mejor ir poquito a poquito, porque esto no se puede, eso es como cuando uno come. Si uno come más de lo que puede comer, la comida le cae mal. Pero si usted va comiendo de a poquitico, usted se va poniendo sano y las mujeres se van poniendo hermosas y los tipos se van poniendo poderosos. Pero si comemos, nos atragantamos, vamos a estar enfermos. Entonces lo mismo pasa con el conocimiento. El conocimiento hay que ir poco a poco. Es decir, ir pasando de un nivel a otro. Para poder subir de nivel, debemos haber entendido y digerido bien estos conceptos. Entonces, vamos a ir, porque esto se pone, en la medida en que vayamos avanzando, se va poniendo más complicada la situación,
porque se van a presentar problemas, por ejemplo, de lo que se llaman los concursos aparentes. En apariencia pareciera que hay un concurso, pero resulta que entonces, esa parte se pone, es problemática. Entonces, es mejor ir entendiendo lo que es el concurso para después entender el concurso aparente y cómo se resuelve ese concurso aparente. Y eso es de utilización todos los días por parte de los abogados, porque la fiscalía viene e imputa personas y los acusan por 10 delitos y les pone que para todo el mundo como si las personas fueran los cantantes. Vamos a un concierto y ese concierto se lo ponen a todo el mundo. Entonces es el abogado, esta persona cometió este delito y el concierto. Entonces esos son lo que se llaman concursos aparentes. Hay que irlos desechando y tenemos que aprender cuándo estamos frente a un verdadero concurso y cuándo no estamos frente a un verdadero concurso, lo que se llama concurso aparente de tipos. Entonces, como ahí se complica la situación, es mejor que el concurso vaya quedando bien aprendido, bien entendido. Entonces, volvemos y repetimos. Cuando estamos frente a un concurso, cuando una misma persona, ya sea con una misma acción o una misma conducta, infringe varias veces varios tipos penales. O cuando una persona con una sola conducta infringe varias veces el mismo tipo. O con varias conductas infringe varias veces el mismo tipo. O sea, fíjense que son dos cosas que parecieran, ¿cómo así? ¿Eso qué es? Entonces vamos a ir por partes. Cuando una con una sola conducta infringe varias veces el mismo tipo y cuando una misma persona con varias conductas infringe el mismo tipo. Eso hay que dejarlo bien aclarado. Entonces vamos a ver cuando una persona con una sola conducta infringe o con varias conductas infringe varias veces el mismo tipo. A ver, entonces ya hayamos visto eso. Cuando la persona llegaría con el otro en la moto, se baja con el revólver y le quita los celulares a 4 personas. Es decir, esa sola persona allá hay varias acciones, porque le despoja a cada uno de los que están allí en esa cafetería de sus respectivos celulares. Entonces, allí estamos con varias conductas, varias disposiciones. Pareciera que fuera una sola conducta, porque es cometer hurto. Y en varias personas. Ahora, hay con un solo comportamiento, con un solo comportamiento, infringir varios tipos penales o varias disposiciones penales. Eso se llama concurso ideal y siempre se presenta en este caso. El padre que accede carnalmente a su hija menor de edad, o sea, menor de 14 años. La niña tiene 12 años y el padre la accede carnalmente. Es una sola acción, ¿eh? O sea, naturalísticamente, ontológicamente, es decir, de manera natural, realiza una sola acción. Acceder carnalmente a su hija menor de 14. Pero entonces, hay acceso carnal abusivo con menor de 14, va el primer delito. Y el segundo delito es incesto. El primero afecta el bien jurídico tutelado de la sexualidad. El segundo, el incesto, afecta a la familia, es decir, afecta 2 bienes jurídicos diferentes. Veámoslo.
Vamos a mirarlo en el código para darle lectura, para que entendamos cómo sucede eso. Vayamos al delito de contra la libertad, integridad y formación sexual. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí artículo 210. Perdón, no. Artículo 208, perdón. Dice, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y dice, el que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión. O sea, el solo hecho de acceder a una persona menor de 14 años, accederla carnalmente, es decir, penetrarla. Y si esa persona es menor de 14, comete el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14. Pero cuando esa persona es la hija, como en este caso, entonces comete un delito contra la familia. Y lo vamos a encontrar en el incesto, artículo 237, que dice, el que realice acceso carnal u otro con un ascendiente, descendiente, es su hija, es descendiente, o adoptado, hermano o hermana, incurrirá en prisión. O sea, ya ven ustedes cómo una persona con una sola acción, una sola acción naturalísticamente hablando, es decir, estuvo sexualmente con su hija menor de 14. Pero con esa sola acción infringe varias disposiciones diferentes. Entonces esta persona, el padre que accede carnalmente a su hija, se comete acceso carnal abusivo con menor de 14 en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de incesto. Son heterogéneos porque son diferentes, de diferentes nombres. Uno es acceso carnal abusivo con menor de 14 y el otro es incesto. Entonces son concursos heterogéneos, pero son sucesivos porque son cometidos en el mismo espacio de tiempo, en un mismo contexto de acción. Es decir, mientras la accede, está afectando dos tipos penales. Está afectando el de su sexualidad de la niña y está afectando el del incesto porque es el padre con su hija. Entonces vemos que ese es lo que se llama el concurso ideal, que muy pocas veces se presenta. Muy pocas veces. O sea, creo que por no decir que la única ocurrencia es esa. Y siempre es el que se trata académicamente porque es el que es más fácil presentar. Porque muy pocas veces se presenta que con una sola acción una persona pueda infringir varios tipos penales diferentes. Porque, volviendo al caso del que comete el accidente de tránsito, es una sola acción, pero comete con personas diferentes lesiones personales. Aquí no, aquí es con la misma persona en un solo contexto de acción y de tiempo, porque es el mismo tiempo. El tiempo es frente al tiempo, lo que demore el acto sexual abusivo ese. Y en el mismo contexto de acción, es con la misma acción, con el acto. Entonces allí es casi que el único que se presenta en que con una sola acción se afecten en una misma persona dos tipos penales diferentes. Porque siempre es una persona, una sola persona, el sicario que se bajó y mató a 3 personas y se fue en la moto.
no es el mismo contexto de acción, porque realiza 3 acciones diferentes cuando acciona su arma en contra de personas diferentes. Ahora, lo que comete es un concurso homogéneo y sucesivo de 3 delitos en concurso. Cuando mató a A, cuando mató a B y cuando mató a C. Entonces allí hablamos de que una persona mató a una persona en concurso homogéneo y sucesivo de homicidio en las 3 personas. Entonces ya estamos viendo cómo con una sola acción se infringen varias disposiciones, o con una misma acción o varias acciones, varias disposiciones. Entonces, ya vemos esos concursos. O sea, el concurso es, o usted con una misma acción infringe la misma disposición, o usted con varias acciones infringe varias disposiciones, o con una misma acción infringe varias disposiciones. Entonces, hay que tener en clarito lo que es el concurso. Entonces, yo quiero saber, para poder seguir adelante, que cada uno de ustedes me explique, o sea, muy básicamente, porque eso lo tienen ustedes que después profundizar y darle todos los días, porque esto es un tema novedoso y no es un tema fácil. O sea, hasta ahora, ¿qué se ha comprendido frente al concurso de conductas punibles? ¿Que han comprendido? Por si les falta algo, volver a remachar en el mismo tema. Por ejemplo, Miguel, a ver, cuéntame, Miguel. ¿Qué has comprendido tú hasta ahora? ¿Identificas bien el concurso como tal? Y dame una pequeña explicacioncita de lo que tú has entendido hasta ahora del concurso. Pues, como el profesor decía, o sea, aquí no puede uno colocar, mezclar derecho civil y derecho penal. Y yo pensaba inicialmente que de pronto un ejemplo podría ser cuando una persona mata manejando, pero que al mismo tiempo va con estado de alcohol, ¿sí? Porque ahí está, digamos, el Código Penal habla de cuando se mata a una persona, y hay otra norma también en el Código Penal que dice que cuando lo mata estando en estado de alcoholemia o con otro tipo de narcóticos, otro tipo de cosas, entonces que eso también agrava la pena. Entonces, pero no es concurso. Exacto. Son circunstancias agravantes. Exactamente. Entonces, ahí lo que pues trato es como de excluir de que no pueden ser penas diferentes, sino que tienen que ir encarriladas hacia el mismo delito, o sea, hacia la misma ley que se está violando. No puede uno hacer, o sea, mezclarle otro tipo de delitos que sean totalmente diferentes, sino tiene que ir todos como hacia lo mismo. O sea, que por eso yo colocaba el ejemplo de la persona que no pagaba el auxilio de alimentos, que pues, si dejó de pagarlo, pues está repetidamente, cada mes que va pasando, está repitiendo el mismo delito y van caminando a lo mismo. Porque, como decía el profesor, así no es fácil encontrar ejemplos que se apeguen a esto. Sí, es que a ver, o sea, no hay que centrar, ojo, no hay que centrar el concurso en que todos los delitos deben ser el mismo, no. Por eso se habla de
puede ser la misma disposición o el mismo delito o varias disposiciones, varios delitos. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso es que yo les decía hay que remachar para tener esto clarito, porque esto es un tema que para ustedes es novedoso y no es un tema fácil de digerirlo de una sola sesión. ¿Por qué? Porque es que esto no es fácil, o sea, es un tema en el que se le está diciendo a una persona, mire, vea, una persona puede cometer un delito, pero también puede cometer ese mismo día varios delitos. O en días posteriores varios delitos. Como por ejemplo, el famoso hurto continuado. Todos los días el cajero del banco saca, o en la caja, en cualquier empresa, va sacando algo, o se va llevando cosas de la empresa. Ese hurto, lo que llaman hurto continuado, es un concurso. Todos los días realiza la misma acción, todos los días, y frente al mismo delito. Eso es una forma de concurso. Entonces, esta parte hay que dejarla, por lo menos, que hoy ustedes se vayan con este concepto con una claridad. Porque no podemos pasar a otros temas que requieren si no tenemos en claro el concurso como tal. Entonces, es mejor remacharlo del concurso, esta parte, para no entrar con otros aspectos que no sería del caso tratarlos, porque en vez de hacer aporte vamos a crear mayor confusión. Entonces, a ver, Diana, a ver qué me dice Diana. El profe tiene la mano levantada, John Rico y José Bermúdez. Bueno, John, a ver, John. Primero John y después José Bermúdez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, doctor, yo entiendo, ¿no? Cuando una persona con una acción o con una conducta infringe varias veces el mismo tipo, ¿eso es el concurso homogéneo? Sí, señor. Y cuando, o sea, ese es el ejemplo que ponía el doctor ahorita, ¿no? Que llega el ladrón con su moto y coge a 10 personas en un restaurante y les roba el celular. ¿Ese es el ejemplo? Exacto. Listo. Y ese es el ejemplo del concurso homogéneo. Sí, ese es el homogéneo. Entonces, si el concurso ideal sería ese cuando una persona con una conducta infringe varios tipos varios tipos, ¿sí? Que ese es el que decía el ejemplo, el doctor del padre que viola a su hija menor de 14 años. Eso es lo que he entendido hasta ahí. Ese es el famoso concurso ideal. Ideal. Ah, listo, profe. Entonces, ahí va. Profesor. Maripaz, los micrófonos, por favor, sigue José Bermúdez y profe, ya son las 7:53. Bueno, yo infiero en que el concurso de delito es cuando con una sola conducta el individuo comete varios delitos, ¿sí? Para determinar, para enfatizar y concretar, tipificar un concurso real. Ese es mi concepto al respecto. Sí. Pero no solamente nos quedamos en el que con una sola, el que varias acciones realiza varios delitos. También se da cuando se deja de hacer, un dejar hacer, pero un dejar hacer cuando produce una consecuencia. Ahora, hay con una sola acción infringir varias disposiciones, o con varias acciones, varias disposiciones, o con varias acciones, la misma disposición. Por ejemplo, para aclarar, varias acciones, la misma disposición.
hay el tipo que es violador, lo que llaman el violador serial. El tipo va en su moto, es mototaxista, recoge a la jovencita, se la lleva a un monte y la accede carnalmente, la viola. Acceso carnal violento. Y además de eso, la mata. Hoy la realiza. Mañana sale y vuelve y coge otra jovencita y así sucesivamente. Y son personas que en un mes o en varios meses han matado a 10, 15 mujeres porque es un violador serial. Entonces vemos varias acciones, la misma persona, varias acciones infringiendo varias disposiciones. Es acceso carnal como delito y homicidio. ¿Sí lo ven? O sea, hay un concurso heterogéneo de acceso carnal violento con homicidio. Varias veces, sucesivos. Es decir, concursos heterogéneos y sucesivos. Es decir, ocurren en diferentes periodos de tiempo, pero lo realiza una sola persona y hay concursos. Estamos. Es que el tema del concurso puede agotar en una sola clase. En una sola clase no, porque es un tema muy complicado. O sea, hoy apenas estamos poniendo las piedras para irlo comprendiendo, porque no es fácil. ¿Quién falta? ¿Quién quiere opinar algo? Profe, ¿y el Bueno, concurso, Marta. el concurso de personas? No, es que el concurso de personas es otra cosa. El concurso de personas es cuando varias personas cometen un delito. Pero aquí estamos hablando de una persona comete varios delitos. El concurso de personas es lo que se llama un dispositivo amplificador del tipo, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Porque allá son varias personas cometiendo unos delitos. Por ejemplo, los que van a asaltar un banco, el que se queda en la puerta, el que entra con las dos que entran con las armas, o a los del banco y otros que están sacando la plata. Se distribuyen el trabajo. Eso es concurso de personas, que es diferente. Aquí estamos hablando es de concurso de delitos. Una sola persona realiza varios delitos. Aquí Muchas son gracias, varias profesor. personas Qué realizando pena. el mismo delito. Qué pena yo interrumpirles Bueno, Marta, el tiempo. entonces... Es que el profesor me dice, lo que pasa es que No, tenemos sí, está la bien, está bien. otra clase. Entonces, Sí, muchísimas no, está gracias. bien, está bien. Muchas gracias a los compañeros. Gracias por la intervención. Muy chévere. Muy bonito todo. Muchas saludos del Profe, doctor ¿cuándo Diego. vuelve? Profe, Y muy buena que clase. bienvenido No, cuando entonces, quieras. Todos están felices con la me clase. Muchas inviten gracias. para la próxima para poder desarrollar la otra parte que es más compleja, que es el concurso aparente. Muy bueno, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Bien, hasta profesor. luego. Amable, gracias. Muchas Gracias, profe, muy formal. Bueno, hasta luego.